mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos, no te olvides, hoy día es miércoles 30 de octubre, estamos ya con la presencia del doctor Rodríguez Medrano y me está alcanzando unos documentos realmente contundentes donde él pues expresa claramente su diferencia con la corrupción, su distanciamiento. Es importante hablar de estos temas porque yo creo que es injusto, abusiva, prepotente, vertical, dictatorial en la forma como fue masacrado por los medios de comunicación. Bien, él quiere hablar sobre la irregularidad y el nombramiento de algunas autoridades judiciales totalmente vejando, violando las normas legales y la Constitución. Doctor Rodríguez Medrano, bienvenido. Buenos días amigos, buenos días Arturo, paisano y todos aquellos de Radio Moderna, y también bendiciendo a Dios por todas las bondades que me está brindando y poner en conocimiento del público las cosas que no les debe ocurrir para que tengan el control y ejercer el derecho que verdaderamente le corresponde como ciudadano peruano y como ser supremo de la sociedad. Justamente estaba hablando con Arturo Chumbes respecto a lo que ha salido el día jueves 24 de octubre, que designan miembro titular representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones al doctor José Humberto Pereira Rivarola, fiscal supremo provisional, como magistrado titular representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta la designación por el Consejo Nacional de la Magistratura de nuevo fiscal supremo titular. Esta ya es una cosa aberrante, una cosa que llama la atención, y yo no me puedo quedar callado porque rechaza la conciencia, rechaza todo principio constitucional. ¿Por qué? Porque como hombre de derecho, haber estudiado la abogacía es para defender el derecho de cualquier persona, pero no podemos rebasar y salir más allá de lo que la propia ley establece. La ley orgánica del Ministerio Público ¿qué dice la ley del Ministerio Público? Antes que usted lea la ley del Ministerio Público. El artículo 81 de su ley orgánica dice: existen 3 fiscales supremos, cada uno con una jurisdicción y competencia determinada por su ley orgánica, que es la segunda norma en jerarquía que regula los principios constitucionales. ¿Qué dice? De los fiscales supremos, uno atiende los asuntos penales. En la actualidad hay 2 salas penales. Allí hay una infracción ya constitucional y una corrupción. Otro, o sea el segundo, los civiles. Y el tercero intervienen en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo con la respectiva especialidad y lo dispuesto en la presente ley y su reglamento. Yo invito al pueblo que reflexione, invito también a los abogados que ya pues reclamen sus derechos y no se pongan a personas que no tienen jurisdicción ni competencia dentro del sistema en la cual nosotros reclamamos nuestros derechos. El fiscal y los fiscales es el titular de la acción penal y es el que vela por todos los principios constitucionales que no se vulnere, y son ellos los primeros que la están vulnerando. Y esta sí es una acusación fuerte y abierta que el pueblo mismo tendrá que determinar si tengo o no razón de protestar y hacer reconocimiento público una irregularidad que ya viene y data del año 2001. ¿A dónde voy? Para acotar un tema y que el público entienda, el fiscal, ¿cómo dijo usted que es? Es el titular de la acción penal. Ya, y para que el público entienda, y hablar en popular, el fiscal es el titular de la investigación fiscal, ¿correcto? ¿Es lo mismo? Ya. Así es. Y gracias. Aparte de ello, el artículo 159, si no mal recuerdo, dice: corresponde al Ministerio Público promover de oficio a petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad. O sea, está infringiendo. Repítame. Dice: atribuciones del Ministerio Público. Con pausa. Corresponde al Ministerio Público
inciso primero, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos titulados por el derecho. Tutelado ¿Qué artículo es ese, por favor, para apuntarlo? 159, inciso primero. 159. Inciso primero. De la Constitución. Carta Magna. 159. Que no se respeta. Que no se respeta. Entonces, si es el titular de la acción penal, es el que defiende la legalidad y es el que nos tutela los principios constitucionales, ¿cómo es posible que exista una irregularidad por todos los miembros del Ministerio Público, que es la cabeza, que son los fiscales supremos, la Junta de Fiscales? Primero, la ley orgánica dice que son 3, más el fiscal de la Nación son 4. Entonces, en la actualidad hay 5. Hay uno que no tiene jurisdicción y competencia en la ley, y todavía van a esperar a que designen a otro. Grave irregularidad y responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura y de los entes que fiscalizan el Congreso sobre esta irregularidad. Mientras no se modifique la ley, no se puede designar ni nombrar a ninguno como miembro titular de un derecho. Entonces, esto nos lleva a nosotros a dos cosas. Existe una irregularidad abierta y un desafío a la ley. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocen el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, establece la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice el artículo 179, inciso primero? Composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. 5 miembros, cada uno representa a una institución. Dice, 1 elegido por votación secreta de la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Yo te traía acá una serie de resoluciones que un segundo, el representante del Colegio de Abogados preside, porque no llegó el miembro titular de ese Jurado Nacional de Elecciones. Te enseñaba, y aquí no pasa nada, resuelve sobre encima inclusive de la ley, te faje la ley, no le interesa. Entonces, frente a un organismo de esta naturaleza, hay tiempo ya que te ponga orden, es lo que venimos reclamando. ¿Qué dice el artículo, inciso segundo? Que es lo que invoca esta propia resolución. 1 elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. ¿Este señor es fiscal supremo? No, señor. No puede estar supeditado y ceñirse bajo un principio de una norma de tercera categoría, que es una ley. Son 17 minutos para las 9 de la mañana. En lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. ¿Qué es lo que nos quiero decir acá? El pueblo tiene que sacar sus propias conclusiones de lo que venimos diciendo en la radio. ¿Por qué? Porque es tiempo que el pueblo despierte sobre esta pasividad, que la autoridad hace lo que le da la gana. Entonces nosotros no podemos estar siguiendo pasivamente permitiendo todas estas barbaridades que porque tienen un poder lo hacen. Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo es posible que el defensor de la legalidad cometa estas barbaridades? Y disculpa la expresión, pero para que entienda el pueblo, pues, que no, me está sacando siempre de la órbita de la cual yo siempre he estado formado. Pero de la terminología jurídica que usted maneja. Así es. Ahora, no hay que olvidar que también los muertos hablan. La doctora Adelaida Bolívar Arteaga, con fecha 9 de enero del año 2007, en un proceso que yo hice una denuncia contra varios magistrados, me dice que mediante acta de foja 470, la Junta de Fiscales Supremos emitió un acuerdo por la que se dispuso que ni la referida Junta ni la fiscal de la Nación pueden decidir qué organismo va a actuar en segunda instancia en las investigaciones prejudiciales en atención al principio general del derecho, que establece que la competencia se determina por ley. Entonces, si la competencia se determina por ley, ¿cómo es posible que hayan olvidado este mandato? ¿Merece una reflexión o no? Si se equivocaron, de marcha atrás.
Solamente hay 3 fiscales, en la actualidad hay 4 y falta uno, van a ser 5, contra la ley. Esto es lo que yo vengo reclamando como hombre de derecho. Yo no tengo ningún interés en estar defendiendo derechos de los demás, pero lo hago porque ya pues es tiempo de que se resuelvan las cosas como debe hacerse. Y ojo, te he traído documentos. Que los administradores de justicia son los primeros llamados, según la Constitución, a respetar el marco jurídico. Artículo 38 de la Constitución. Magistrados del Poder Judicial que están trabajando sin título hábil. Entonces, mira, fíjate, yo tengo toda la documentación respectiva. No, yo quiero que usted me permita leer acá un informe periodístico. Dice, Segunda Sala Penal Suprema resolvió 3.157 casos en 4 meses de gestión. En 4 meses de gestión, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, instancia también especializada en causas por tráfico de drogas, resolvió 3.157 casos, de los cuales 775 corresponden a este último delito. De acuerdo con la producción de dicha sala, 1.517 son sentencias y 1.640 son resoluciones de diferente índole. Mediante la prensa, el Poder Judicial subrayó, dando cumplimiento en forma progresiva de la remisión de los expedientes sobre los delitos de tráfico ilícito de droga de diversas partes del país de la mesa de partes única centralizada con sede en Lima, tráfico de drogas. En febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial dispuso la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria que conozca en última instancia casos de tráfico de drogas sin prejuicio de seguir viendo los procesos penales por los delitos. Esto es noticia del diario El Comercio, Lima, sábado 3 de mayo del año 97, cuando usted era y ejercía en la Sala Suprema, ¿correcto? La presidencia de la Segunda Sala Penal Suprema. Hechos que los cuales releva y prueba de que siempre se actuó con transparencia. Incluso estadísticamente, lo que no se hace hoy en día. Y te estoy trayendo inclusive eso se hizo en 4 meses. Y en 6 meses, ¿cuánto se resolvió? Acá dice, en 6 meses... acervo documentario. En 6 meses se resolvió casi 5.000 procesos. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, se informó que la Segunda Sala Suprema, que preside el vocal Alejandro Rodríguez Medrano, tuvo su pico más alto en mayo pasado al emitir fallos respecto a 676 casos. La Segunda Sala Penal Transitoria Suprema está integrada también por los vocales José Basigalupo Mora Alarcón de Alaiza, Ismael Benigno Paredes y Luis Rojas Trace. ¿Qué de estos vocales? Bueno, ya no están en funciones. Ya no están ya. Todos están igual que yo en su casa. Pero acá, o sea, usted lo sentencian, concretamente lo encarcelan por meterse con Royuquito. Es uno de los casos. Por eso la corrupción. ¿El otro? No, ya la historia se encargará de decirlo. Y Dios sabe por qué lo digo. Porque es el único que sabe la verdad. Y aparte de ello... O sea, usted tenía una alta producción y acá lo dice El Comercio, no lo dice usted. Lo dice El Comercio, Lima, sábado 5 de julio del año 97. Y no solamente eso. Mi sala dispuso que se entregara porque mucha gente no tenía recursos cuando se hacían las visitas a diferentes departamentos, ahora regiones. Los detenidos o los sentenciados o los procesados querían copias de sus resoluciones y no les llegaba porque no tenían medios económicos para solventar ese pedido. Y la sala dispuso por acuerdo unánime de que se entregaran gratuitamente, porque el Estado debe proteger al ciudadano como ser supremo de la sociedad. Eso se hizo. Pero usted también se ha ido contra todo el sistema. Acá dice, obligarán a magistrados a presentar declaraciones juradas. Claro, el diario El Comercio, marzo de 1997. Lo anunció ayer Alejandro Rodríguez Medrano, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, al único organismo autorizado a supervisar en última instancia esa clase de causas. O sea, usted se estaba haciendo contra todos los jueces cutreros. ¿Cómo pues entonces no se veía la cárcel si todo es un plan, es un sistema? Eso te demuestra pues el por qué. Y acá dice El Comercio
Lima, martes 4 de marzo de 1997. Diario El Comercio. ¿Por qué? Porque quería curarme de salud Uy, y de protegerme. Como presidente de sala, tú tienes que tomar las acciones que te protejan. Y como miembro integrante de un poder del Estado igual. Entonces, ¿dónde está mi pecado? ¿Para qué se mete como yuquito? Pues? ¿Por qué? Porque le anulé el proceso y lo investigaron. Habría que investigar. Y me ha dado una idea. ¿Por qué no se investiga ese proceso si verdaderamente esa resolución tiene principios constitucionales que sea respetado la ley? Ya tenemos teléfono para que le pregunten. En un momentito le voy a pedir al público para terminar este. Te digo que jueces que no tienen título, aquí está la resolución, que siguen funcionando hasta la fecha. Y los que me juzgaron también, estaban con el título cancelado. Están inhabilitados para juzgarlo. Así es. Y aparte de ello, termino con la resolución de la doctora Adelaida Bolívar, que dice que la Junta de Fiscales Supremos solamente tiene competencia para resolver asuntos netamente administrativos. Pero aquí le están dando competencia. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay una resolución que ella dice que tiene que ver asuntos netamente administrativos, Así documentarios, o sea, ella no tiene capacidad para darle competencia ni jurisdicción a nadie en la Corte Suprema. Salvo el caso para sentenciar, para procesar, para que el público nos entienda. O sea, administrativo. ¿Y qué me dice la fiscal de la Nación de esa fecha? Resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad interpuesta por Alejandro Rodríguez Medrano. Regístrese, comuníquese y archívese. Flora Adelaida Bolívar Arteaga, fiscal de la Nación. Con fecha 9 de enero de 2007. Entonces, esto te demuestra pues, que están haciendo lo que quieren, hacen lo que les da la gana y aquí no pasa nada. Esta designación, esta resolución es irrita. No tiene sustento constitucional. Porque la propia ley orgánica le dice son 3 fiscales. ¿Dónde está el otro? Si justamente para eso te dan la alternativa de que designes a un supremo jubilado, fiscal supremo jubilado, o de lo contrario una actividad que vaya y llamarás ¿a quién? A un fiscal superior titular, más no a un adjunto supremo titular como lo es Pereira Rivarola o Pereira Rivarola Humberto. Entonces estamos en un desgobierno que están haciendo lo que quieren. Y en buena hora que también se fue ya el premier, porque recuérdate que inclusive ha dicho barbaridades que aquí le hemos repetido en la radio. Entonces, son cosas que trastocan la Constitución y no debemos seguir permitiendo esta naturaleza. Esto con respecto al Ministerio Público. Nos vamos a atender al radio oyente para cambiar después de tema. Doctor Rodríguez Medrano. También hay un procurador que no juramentó, que se llama Ugaz. No solamente Ugaz, todo. Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, el otro, ¿cómo se llama? Todo a los pacharacos. Así es. Con tal de atacarlo, encarcelarlo a usted. No solamente eso. Mira, Ronald Gamarra era abogado de Gorriti, según aparece ahí en su manifestación y en su declaración. Tengo los antecedentes en que Sonia Medina Calvo hace la denuncia contra el doctor Sicto Muñoz Sarmiento. Y me menciona a mí que Rodríguez Medrano lo había llamado para un asunto. Mostró interés por un asunto de sumaria investigación de Canal N contra Guerra Arteaga y otro. ¿Y qué interés tenía usted? Ninguno, porque inclusive cuando la propia mujer, esta dama, Sonia Medina Calvo, en su manifestación dice, le preguntan, ¿él le pidió algo? No. ¿Qué le dijo? Bueno, ya usted aperturó el proceso, a la resulta del proceso y punto, se acabó. ¿Le pidió por alguna persona? No, yo supongo. O sea, por suposición, me juzgaron y condenaron por una querella que inclusive... Por una suposición. Y eso, algo más, lo más grave de esta dama fue que... ¿Usted le pidió algo? Nunca. ¿La mandó a llamar? Tampoco, está aprobado en el proceso. Y no la mandó a llamar, nunca le dijo nada. Tuvo 5 contradicciones. Me dijo que yo la había atendido dentro de mi oficina y después sí que la había atendido en el pasadizo, que después la había atendido en la antesala, es decir, nunca supo nada. O sea, no tenía una coherencia de verdad. Pero la idea era sacar a Alejandro Rodríguez Medrano de una orden política. Quizás, no sé. Pero mira. Pero entonces, ¿de dónde va a venir? Mira, ¿cuál es la intención de esta dama? Ya lo he dicho, quiénes me juzgaron y cómo fabricaron la denuncia penal. Acuérdate que fue Marcenaro Fer quien pide
a la comisión permanente se me investigue por abuso de autoridad e infracción a la Constitución. ¿Y me juzgan qué? Por tráfico de corrupción de funcionarios y tráfico de influencia. Tráfico de influencia, de acuerdo con la ley orgánica, ningún magistrado del Poder Judicial comete ese delito porque dice, todo magistrado, cualquiera que sea la categoría, que pida o interceda o interfiera o trafique, eso es sanción administrativa, es atípico. Y en el otro, corrupción de funcionarios, no estaba autorizada por el Congreso. Y además, en el proceso penal, tiene que existir dos elementos, requisitos indispensables para la corrupción de funcionarios. Corrupto y corruptor. O corruptor y corrupto. Falta uno, falta el corruptor. No hay. ¿Tiene validez jurídica esta sentencia? En ninguna parte del mundo. Y Se me hablando de denunció por sentencia, espíritu de reglamento del Congreso. ¡Ojo! ¿espíritu de reglamento? ¿Cómo es eso? Así es. Y tú lo Oriéntenos, entiendes. oriéntenos. Ni tú lo entiendes. ¿Por qué? Porque eso no está previsto en la ley. Y lo que no está previsto en la ley penal no procede, es atípico. Por eso es que vengo reclamando justicia y hasta ahora no se me da. Que se levanten mis embargos y me dejen tranquilo y poder vivir en paz. Ya usted ¿Cómo? si Te le termino de restituye- decir porque me si cortaste le y me restituye- interferiste. Espérate un ratito, déjame Es terminar. que el público quiere saber. Sí, por lo, eso- lo que quiero decirte, fíjate, ¿cómo es posible que a una de las partes, Canal M, en la cual intervenía como demandado del muchacho, no me acuerdo ahorita, vaya esta dama a declarar en Canal N? O sea, una de las partes, cuando está prohibido que un juez se coluda con una de las partes, y no pasó nada. Aquí no pasó nada, inclusive ahora está de jefa de, ¿cómo se llama?, de procuradora de droga, después fue procuradora de terrorismo. Viene la pregunta, cuando la ley exigía, de la ley de procuradores dice, abogado en ejercicio profesional, ¿qué cosa quiere decir? Con estudio abierto. Porque el magistrado no ejerce la profesión de abogado, es un representante del colegio de abogados que ejerce una función pública que es la de magistrado. Que inclusive los propios estatutos del colegio de abogados dice que los magistrados, solamente que las denuncias que se reciban en el colegio de abogados, los abogados apoyarán o aplaudirán a acompañar a este abogado para reclamar sus derechos. Más allá no cabe. Entonces, todas estas irregularidades se dieron en mi caso y además es una querella Hay que es una privada. llamada. Y aunque sea, hay que recibir una llamada. porque Te lo digo con esta toda hora la el transparencia público- del caso y le agradezco al público la paciencia y mil disculpas porque quería terminar la idea y ya la concluí. El pueblo sabrá sacar sus propias conclusiones. Gracias. Bien, Listo, que pase la llamada, paisano. bienvenido. Buenos días. Bienvenido al programa. Amigo Arturo Chundequino, buen día a usted. Disculpe usted nada más la demora, mi estimado amigo radio oyente. Ya, gracias, Arturo Rodríguez. Buen día. La pregunta es directa, caballeros. Díganme usted, los poderes, por ejemplo, del Estado, los jueces, fiscales, díganme usted, yo desconozco, soy inepto en esto y quisiera que usted me ilustre más. ¿De dónde reciben esos sueldos todas las personas que yo le he indicado? ¿De dónde, díganme? A lo que yo puedo entender es del gobierno. Entonces, ¿no cree usted de que tienen que hacer caso a lo que el gobierno mande? O sea, disimuladamente, porque siempre hay documentos, leyes, papel aguanta todo. Pero ¿no cree usted de que siempre tienen que rendirles a ellos cuenta, al gobierno, cualquier gobierno que sea? Discúlpenme ustedes si es que desconozco, aclárame por favor, señor Alejandro Rodríguez Pedrano. Buen día. Ya, lo importante acá es que la ley, la propia Constitución establece la independencia de los magistrados y ya están responsables de las resoluciones que firmen. Más allá, si tú vendes tu conciencia, pues véndela, pero ya no estás actuando como juez, estás actuando como un súbdito. Y para ser magistrado no se requiere ser súbdito, se requiere independencia. Por eso dice, para eso están los derechos de garantías constitucionales, para eso tienes tú las vías judiciales para poder reclamar tus derechos. Lo que él está hablando es del presupuesto nacional, que cuánto se le designa a cada poder del Estado, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Entonces el poder judicial tiene Tu partida propia. claro, su partida propia, es. pues. Pero es derecho y facultad del Ejecutivo bajarte un 1%, 2% o subírtelo. Entonces viene el manejo político y es ahí, como lo he expresado claramente, él mismo prácticamente lo ha contestado el oyente, el manejo político. O sea, si te portas mal, te corto el presupuesto. O sea, si no haces caso a todas las
indicaciones en clave, si tú como ex jurista, ex juez, ex vocal supremo, lo sabes. Sí, y pero todo eso es en no clave. sentido. Y todo es en clave. No, pero- Ya, o sea, al presidente del Poder Judicial se le baja 1 o 2 puntos y es una millonada del presupuesto nacional para Poder Ejecutivo. Entonces, o te pones en orden, ¿no? O te restringo el dinero, que es el presupuesto, que según la Constitución es... podría darse. Ya, podría darse, ¿no? podría darse. Y se da en todos los gobiernos del Ah, turno. podría darse. ¿Se da? Podría darse porque ¿Qué cosa dice un las juez? necesidades económicas del país ¿Qué cosa? se rigen por su presupuesto. ¿Qué cosa dice un juez cuando prácticamente quiere hacer abuso del derecho o quiere dinero? No lo puedo resolver. El caso mío nomás que se ha presentado. ¿Sabe qué? Para el otro año. O quiere plata o simplemente soy viejo, gordo y feo y no le caigo bien. Entonces, para el otro año. ¿Qué quiere decir eso? O quiero plata o hago lo que me da la gana. No están Es lo haciendo mismo le da. es lo mismo que hace el gobierno central con el poder judicial. ¿Sabes qué? No hay presupuesto. No hay liquidez. Espérate un mes, espérate 2 meses, espérate medio año. Entonces es una forma de manipular al poder judicial. Es Bueno, una de tantas formas. Tendría razón el Radio Oriente por cuanto es una cosa que es responsable justamente los entes que manejan este sistema. Por eso es necesario que pongamos ya orden, pues cada cosa en su lugar, ¿no? Bueno, la hora nos ha ganado. Ha habido una entrevista a un embajador. El doctor Rodríguez Medrano ha traído unas pruebas contundentes de su producción cuando ha sido No solamente vocal eso, sino supremo, ha hay sido una- presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y bueno, a las pruebas me remito, dice el dicho. Entonces, el programa se ha acabado, el tiempo es tirano en radio, en televisión. Arturo Chumbe aquí no te dice gracias Perú. y además bendiciendo a Dios por las bondades que nos brinda. Ya será en otro momento que tengamos que hablar de otras cosas más, pero invito al presidente de la República, se revista de asesores que verdaderamente tengan vocación de patriotismo, tengan vocación de sociedad, tengan vocación de defender. ¿Saben que en el San Juan de derecho Urigancho han comprado un helicóptero ya para la seguridad ciudadana? Bueno, Hoy día. Hay que felicitarlo, pues. Hay que felicitar a ese alcalde que está cuestionado todo, pero todo lo que haga por el bien del ciudadano, para mí, felicitaciones. Bienvenido. Bienvenido sea. No Que podemos escuche estar- Susana Villarán eso. No. Y además, pedirle ya a nuestro director Salvador Otoya que se reincorpore a la radio. Es necesario que el pueblo El pueblo lo pide, pero pide. hay que tener mucho cuidado. No, es que, Eh, pero no puede ser permanentemente, pero puede salir por vía telefónica, puede salir... editoriales, ¿No? sí. el es pueblo necesario, que escuche. sí, pero Así que es más lo invitamos, amigo Salvador, para que que nuestro nuevamente director retome la espere- radio, por lo menos como página central. espere lo que el médico diga. Ah, No sí, podemos eso sí. poner en riesgo su vida. No, eso sí estamos de acuerdo. Además, Bueno. el creyente en Dios así de que Hemos presentado su noticiero Lo Bueno lo malo, y Lo Feo de la Jornada. buenos días.